ola, pero está dividida. Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila. Inés, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, a ver, ¿cómo espera esta segunda ola Europa y cuán dividida está, Inés? Te diría que no la espera, que ya está ahí, se está tratando de blindar para que no provoque los mismos daños que provocó allá en marzo, abril y mayo, pero sin ese costo económico. Claro. ¿Y cómo pretende hacerlo? Primero, no es en todos lados la misma incidencia de coronavirus, no en todos lados las curvas se han disparado. Los dos casos más graves, te diría, que ya en este momento están viendo cómo la curva baja, son España y la República Checa. También hay otros países como Inglaterra y Francia que están empezando a temer que la curva llegue a los picos de contagio, no de muerte todavía, pero sí de contagio que de mediados de abril, Claro, que fueron los picos de la primera oleada. ¿Y cómo se preparan, Elio? Prácticamente todos los países reanudaron las restricciones, pero sin apelar por ahora, lo están pateando lo más posible, sin apelar al confinamiento nacional. Bien. ¿Y por qué? Primero por el costo económico. Europa es una de las regiones junto con América Latina que más va a sufrir la recesión, es la segunda recesión más profunda a nivel global después de la de América Latina. Y por el otro lado, también un creciente malestar social con los confinamientos, y eso se nota en las divisiones. Bueno, eso se vio en Madrid, ¿no? Exactamente. Claro. La gran batalla política fue Madrid. Madrid es hoy nuevamente el epicentro de la curva de contagios española, y la alcaldesa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del PP, no quiso instaurar el confinamiento total al cual había llamado el gobierno nacional de Pedro Sánchez. Hubo 3 o 4 días, incluso con la intervención de la justicia, de muchísimas diferencias, hasta que finalmente Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, impuso estas medidas de confinamiento en varias localidades de la Comunidad de Madrid por más de 2 semanas, por lo menos 2 semanas. Claro. El confinamiento también, una pelea, una batalla política similar hay en Inglaterra. El problema es que esa batalla muy probablemente le haga mucho más daño a Boris Johnson de lo que le está haciendo hoy a Pedro Sánchez. Porque Boris Johnson está en una situación bastante frágil. Si bien él ganó las elecciones el año pasado, refrendó su poder, su popularidad, con la batalla la llegada del COVID, Boris Johnson tuvo picos y hoy su curva está en caída. Su curva de popularidad, te diría que está en caída a pique, y está surgiendo mucho el nombre de Keir Starmer, que es el jefe del Partido Laborista, que le está plantando cara. Y esta cara es hoy fundamentalmente con el coronavirus. Boris Johnson no quiere aplicar una cuarentena nacional como la de marzo y abril, porque nuevamente el costo económico fue brutal sobre Gran Bretaña, también uno de los 2 o 3 países más afectados por la recesión. Inés, sí. te llevo nuevamente a España para hablar específicamente de lo que está pasando en Barcelona. Exacto. Barcelona no tenía Cataluña en general, no tenía la misma incidencia que la Comunidad de Madrid, pero sí le está siguiendo la curva. Entonces, lo que las autoridades de Cataluña han hecho es lo que Madrid ya hizo en septiembre, que es imponer cierres sobre bares y restaurantes. Y en esto Cataluña está siguiendo un poco el trayecto que recorre toda Europa. Se cierran bares y restaurantes porque básicamente el argumento detrás de eso es que la gente cuando sale, sobre todo los jóvenes, no se cuida. Claro. Ahora, no se clausuran, no se cierran ni los comercios, ni las escuelas, ni los lugares de trabajo. Bien. Lo dijo recién Emmanuel Macron, que después de mucho deliberar instauró una cosa que no se veía en Francia desde hace décadas, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial: el toque de queda. A partir de mañana y por 14 días... ¿Habrá toque de queda en París? En París y no me acuerdo si son 6 o 7 otras regiones de Francia. El toque de queda será entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Nuevamente, el eje, lo que ellos creen que es el epicentro de la difuminación del virus, es la vida social en bares y restaurantes. Entonces, eso directamente lo anulan.
pero lo dijo Macron. Nosotros no queremos, con esto estamos tratando de salvaguardar el cierre completo, sobre todo en aquello que va a hacer mucho daño a las generaciones futuras, que es la educación. Entonces, por ahora, las escuelas, los comercios y la vida económica, productiva y laboral de Francia sigue en pie. Bien. Hay que ver cuánto se sostiene. Los científicos creen que esto puede llegar a ser una medida que empiece a contener el alza de contagios. ¿Qué pasa con Berlín, Inés? En Berlín, bueno, Alemania es otro caso. Alemania es el gran caso de éxito de Europa. Fue el país que más rápido contuvo el avance del virus, que más rápido empezó a desconfinarse. El confinamiento de Alemania no fue tan drástico como el de España, Italia, Francia y Gran Bretaña. Fue mucho más flexible. La gente podía salir mucho más a la calle, había comercios que estaban habilitados, las clases se cerraron, pero fueron el que más rápido volvió. Claro. Ahora, las advertencias de las agencias de salud pública, las advertencias de los gobernadores de los Länders, que serían sus regiones, son bastante ominosas y creen que esta segunda ola, si no se la detiene ya, va a ser mucho más grave. Pero, ¿qué sucede? Volvemos a las tensiones y divisiones que hoy están ocurriendo en España y en Gran Bretaña. Sí. Acá también, sobre todo se dan entre los gobernadores o presidentes de las regiones con Angela Merkel y entre los propios gobernadores. Claro. ¿Por qué? Porque no se puede, si hay que decretar un plan nacional, ahí también se pondría en duda la enorme autonomía que tienen las regiones. Entonces también todavía no hay muchas cosas, se ha avanzado con las restricciones, pero no hay un proyecto de cuarentena nacional por ahora. Y cortito y rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, Ine, pero no quiero dejar afuera, vamos a hablar de Roma también, ¿no? Bueno, Italia por ahora se mantiene como el caso de éxito en la contención del rebrote. Ni siquiera podemos hablar todavía de segunda ola porque empieza a subir la ola de los casos de contagio, pero no se han disparado. De todas maneras, el gobierno de Conte y los gobiernos regionales empiezan a mirar con miedo y mucha cautela lo que sucede en otros países. Por lo tanto, se están evaluando medidas. Pero lo que tiene Italia es algo que, por ejemplo, España no tuvo y por eso fue el primer país afectado por la nueva ola, que tiene un esquema de rastreo y testeo de los infectados y sus contactos que causa admiración en el resto de Europa. Muy bien, gran repaso, muchísimas gracias.